Intersección de una función con los ejes. Cuando nos referimos con la intersección de una función con los ejes, nos referimos cuando la función corta el eje de las x y corta el eje de las y. O sea, cuando pasa por el eje de las x y cuando pasa por el eje de las y. Recuerden que también este eje se llama el eje de las abscisas y el eje de las y, el de las imágenes, se llama eje de las ordenadas. Entonces, vamos a recapitular primero observando algo que ya habíamos hablado desde el primer tutorial. Cuando una función corta o tenemos un punto sobre el eje de las x, noten que en este punto la coordenada x en este caso es menos 7, pero la coordenada y es 0. ¿Por qué? Porque en este caso recuerden que un punto es una dirección. Si yo quiero llegar de aquí a acá, noten que debo moverme 7 unidades a la izquierda, pero en y no debo subir ni bajar, me quedé aquí, por lo tanto en y es 0. Si ubicamos el punto en cualquier parte del eje de las x, la coordenada y sigue siendo 0. Si ubicamos este punto acá, noten que la coordenada y sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque es como decir que el punto no tiene altura, no subió ni bajó, se quedó exactamente sobre el eje de las x. Por lo tanto, la y ahí es 0. Ahora, caso contrario, cuando una función corta el eje de la y, noten que aquí la x es 0. Noten que aquí la x es 0. Noten acá, la x es 0. ¿Por qué? Porque para llegar a esta posición, en x debe indicar cuánto se mueve a la izquierda o a la derecha. Pero aquí no se movió, se mantuvo sobre la misma línea. Entonces, en x se mueve 0 y baja 3 unidades para este punto. Si lo tuviera acá, para llegar ahí en x no me muevo y voy hacia arriba 4 unidades. En ese caso la coordenada x es 0. Y noten que no importa dónde ubiquemos el punto sobre el eje de las y, la x es 0. Entonces podemos concluir lo siguiente. Cuando una función corta o interseca el eje de las x, la y es 0. Cuando una función corta el eje de las y, la x es 0. Entonces, eso es una conclusión general. Podemos verlo en la gráfica que nosotros teníamos acá. Aquí corta el eje X en estos dos puntos y la Y aquí es 0 y aquí la Y es 0. Aquí corta el eje de la Y acá la X es 0. Detalle, noten que en esta gráfica la función corta el eje X en dos puntos y en el eje de la Y en un único punto. Resulta que no importa la función que ustedes tengan, la función siempre va a cortar el eje de las y solamente una vez. La razón, supongamos que una función corta el eje de las y en dos puntos. Supongamos esta función. ¿Ok? Si esa función está cortando el eje de la y aquí y acá, recordemos la famosa prueba de la línea vertical, que decía que si yo puedo trazar una línea vertical que corte a la gráfica en dos puntos, ya no es función. De ahí particularmente aquí, justamente, está cortando en uno, dos puntos. Por lo tanto, esto no es una función. Si lo que tenemos es una función, va a cortar el eje de la y solo una vez, para que sea función. Entonces, recapitulando, cuando una función corta el eje de las x, la y es 0. Cuando corta el eje de la y, la x es 0. Vamos a resolver un par de ejercicios aplicando esa idea. Aclaro lo siguiente. Este método lo prefiero porque sirve para determinar el punto de intersección de una función con el eje x y el eje y sin importar el tipo de función que ustedes tengan. O sea función lineal como esta que tenemos acá, o una función cuadrática que van a estudiar más adelante, o funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, cualquier tipo de función. Esta técnica va a funcionar. Existen fórmulas para los diferentes tipos de funciones, pero este método me sirve para todas ellas. Entonces abarca todo tipo de función que ustedes tengan. Entonces vamos a resolver esta de acá. Voy a quitar el procedimiento que ya está para que lo hagamos nosotros en limpio. Luego lo agrego. Primero que nada, como queremos averiguar dónde interseca el eje de las x, si es el eje de las x, la y
debe ser 0. Pero lo que nos dieron fue la función f de x, igual 5x menos 3. Aquí todo el f de x lo van a cambiar por y. Entonces esto es y igual a 5x menos 3. Pero sabemos que la y tiene que ser 0 si es en el eje de las x. Entonces vamos a poner 0 igual a 5x menos 3. Lo pueden poner así o lo pueden poner de esta otra manera que tal vez para ustedes es más cómodo. Poner 5x menos 3 y como la y tiene que ser 0, lo igualamos a 0. Y resolvemos la ecuación. El 3 que está restando, recordemos que algo que está restando lo eliminamos, es sumando. Entonces queda 0 más 3. Pero 0 más 3 es 3. El 5 que está multiplicando, recuerden que algo que multiplica lo eliminamos dividiendo. Pero si yo divido del lado izquierdo, divido del lado derecho. Eso significa que el 5 se elimina y nos está quedando x igual a 3 quintos. Yo sé que más de alguno de ustedes va a decir 5 multiplica pasa a dividir, pero es que no existe realmente el término pasar. Lo que realmente estamos haciendo es dividiendo a ambos lados por el 5. ¿Cuál sería el punto de intersección? Bueno, la x resultó que es 3 quintos. ¿Quién es la y? Desde el principio dijimos que la y es 0. Cuando una función corta el eje de las x, la y es 0. Ahora, esta ecuación podríamos habernos ahorrado usando la calculadora. No me gusta mucho utilizar la calculadora en este caso porque la ecuación es muy sencilla. Pero sé que a algunos eso les dificulta y saben el concepto, pero no saben resolver la ecuación. Entonces vamos a aprovechar en este momento la ecuación. Lo que vamos a hacer es esto. Ingresamos la ecuación 5x menos 3 y el igual se pone con el igual que está aquí. Entonces ponemos alfa igual. Por el color sabemos que ese es con alfa. Igual 0. Y le damos shift y la tecla de cal para activar el solve, o sea, el resolver. Recuerden que lo que aparece aquí en la calculadora es el último número que tiene en memoria la calculadora, no es la solución. Hay que darle igual para que calcule la solución y presionarla una segunda vez para ver la solución en limpio. Como nos la puso en decimales, podemos presionar la tecla SD para que me la dé en fracción. ¿Ven? El 3 quintos. El 3 quintos. Entonces nos resuelve la ecuación. Nada más que tengan presente, esta técnica de chip solve sirve solo para encontrar una solución. Si tuviéramos una función que tenga más de un punto de intersección, solo nos estaría encontrando una solución. Tendríamos que jugar con la memoria de la calculadora para poder encontrar otras. Ok, ahora determinemos dónde la función corta el eje, pero ahora el eje de la y. Si es el eje de la x es la que tiene el valor de 0. Entonces vean la función. Nuestra función es y igual a 5x menos 3. Pero esta vez la x va a ser 0. Entonces tenemos 5 igual a 5 porque recuerden que aquí hay un por, y en lugar de la x vamos a cambiarla por un 0. Menos 3. Entonces nos va a quedar y igual, 5 por 0 da 0, y 0 menos 3, bueno, escribámoslo todo, y 0 menos 3 es menos 3. Por lo tanto, el punto de intersección con el eje de la y va a ser, sabemos que la x es 0, y la y nos resultó menos 3. Y ya tenemos el punto de intersección con el eje de la y. Vean que en este caso no hubo que resolver ninguna ecuación, simplemente era sustituir la x por 0 y ver cuánto nos iba a dar y. Así es como estamos obteniendo los dos puntos de intersección con el eje x y el eje de la y. En el caso de una función lineal, lineal es cuando la x, su mayor exponente es 1, con esos dos puntos podríamos hacer la gráfica de la función, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Pero con solo esos dos puntos serían más que suficientes. Veamos este segundo ejemplo. Determinemos primero el punto de intersección con el eje de las x. Si es el eje de las x, como les mencioné, la y, la coordenada y tiene que ser 0. Entonces ya tenemos aquí la función. Vean que en lugar de eje de x pusimos y. Entonces esto va a quedar x al cuadrado menos 3x menos 4 igualado a 0. Esto es una ecuación cuadrática. La podemos resolver por diversos métodos, sea factorización,
fórmula general, pero aquí podemos utilizar la calculadora. Vamos a ir al modo de ecuaciones de segundo grado y vamos a ingresar el valor de a, b y c. Recordemos que el valor de a en el modo de una ecuación cuadrática, ax2 más bx más c igual a 0, el valor de a es el número de la x al cuadrado. El número que está aquí es un 1. El valor de b es el de x a la 1, que en este caso es menos 3. Recuerden que debe incluirse el signo. Y el valor de c es el número que está solo, en este caso es menos 4. Ingresamos los valores en la calculadora, que serían 1 igual, menos 3 igual y menos 4 igual. Y le damos igual. La primera solución dice que es 4. Le damos igual otra vez y dice que la segunda solución es menos 1. Eso quiere decir que el punto no es el, son los puntos. En este caso sería, el primer punto, la x es 4, pero sabemos desde el principio que la y es 0. El segundo punto, la x es menos 1 y sabemos desde el principio que la y tiene que ser 0. Un error típico es que ponen 4 menos 1, pero recuerden, si estamos averiguando dónde corta el eje de las x, la y tiene que ser 0. Entonces en realidad aquí lo que estamos obteniendo son dos puntos, la coordenada x del primer punto y la coordenada x del segundo punto. Veamos un último ejemplo. Aquí tenemos la función o la recta 3x menos 7y igual a 0. Vean que no nos lo dieron del modo tradicional, pero no importa. Igual podemos determinar dónde corta el eje x y el eje y. En este caso, si es el eje x, a la y le damos el valor de 0. Entonces, esto sería 3x menos 7 por y, porque aquí hay un por, y la y le damos el valor de 0, igual a 0. Pero 7 por 0 da 0, entonces nos está quedando 3x igual a 0. Y finalmente, el 3 pasa a, bueno, el 3 que multiplica se elimina, es dividiendo. Se elimina y queda x igual, y 0 dividido entre 3 da 0. Entonces quiere decir que el punto de intersección con el eje XY, en este caso con el eje X, va a ser x vale 0 y la y vale 0. Si hacemos lo mismo para determinar dónde corta el eje de la y, la x tiene que valer 0. Pero en realidad ya sabemos que si la x vale 0, la y es 0. Si quieren hacemos el proceso para que vean que es cierto. La función es 3x menos 7y igual 0. En este caso la x es 0, entonces va a quedar 3 por 0 menos 7y igual a 0. Esto se elimina y queda menos 7y igual a 0. El 7 para eliminarlo dividimos entre menos 7 a ambos lados. Se nos elimina esto y nos va a quedar y igual, y 0 entre menos 7 es 0. Entonces el punto es la x es 0 y la y es 0. No es que siempre va a pasar el punto 0, 0. Este fue una coincidencia que nos quedara el punto 0, 0. Lo que quiero es que vean que en este ejemplo, aunque no nos lo den del modo general, si queremos averiguar dónde se corta el eje de las x, simplemente a la y le damos el valor de 0. Si queremos averiguar dónde corta el eje de la y, simplemente a la x le damos el valor de 0. Por último me faltó, se me había olvidado, con este segundo ejemplo, averiguamos dónde corta el eje de las x, pero nos faltó el eje de las y. No importa, hagámoslo de una vez. El eje de la y, la x tiene que valer 0. Esta es nuestra función, entonces y igual, y donde esté la x le damos el valor de 0. Entonces esto es 0 a la 2. Aquí es menos 3 por x, pero la x es 0, menos 4. Entonces esto va a dar y igual, 0 a la 2 es 0, menos 3 por 0 da 0. Entonces lo que nos va a quedar es menos 4. Entonces el punto de intersección es la x vale 0 y la y es menos 4. Entonces recordemos, cuando queremos averiguar el punto de intersección de una función con el eje x, a la y le damos el valor de 0. Eje y, a la x le damos el valor de 0. Generalmente puede que quede una ecuación,
pero en ocasiones es simplemente una sustitución y simplemente ver el valor numérico que obtenemos. Vean que este método va a funcionarles a ustedes, sea una función lineal, sea una función cuadrática o sea una recta de la manera no tradicional. Simplemente eje X, Y0, eje Y, X0. Y resuelven la expresión, sea una ecuación o sea una simple sustitución.